Días, bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos revisando las escrituras y cada día nos alegramos más en el Señor y nos gozamos más cuando vemos su gran amor y su misericordia. Estos días he estado leyendo bastante el Evangelio de Mateo y por alguna razón Mateo me mandó hacia el libro de Isaías. Isaías es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Este hombre con esas revelaciones que Dios le dio, nosotros nosotros pensamos que somos nosotros, pero es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos busca, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos coloca donde nos quiere colocar. Y este Isaías dice en el capítulo 41, yo lo invito a buscar Isaías 41. Isaías 41. Más o menos estamos en el año 712 antes de Cristo, 712 años antes de Cristo. Isaías estaba diciendo, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Entonces Isaías está hablando. Dice, los afligidos y necesitados buscan agua, agua, pero no la encuentran. Dice, su lengua está reseca. Pero después dice una cosa espectacular. Dice, yo Jehová los oiré y yo el Dios de Israel no los desampararé. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el libro de Isaías, y es lo que a mí me sorprende, él está profetizando sobre las naciones y aún sobre la nación de Israel. Pero todo lo que profetiza es juicio sobre todas las naciones. Pero en esta sección de Isaías, que hay varios capítulos, comienza a profetizar liberación sobre la nación de Israel, redención de su pueblo. O sea, él ha estado hablando, de hecho, este capítulo 41 es un capítulo súper especial, ¿sí? Aquí es donde él dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí. En este capítulo él está dando la esperanza a la nación. Es más adelante me impresiona también, cita liberación a través del rey Ciro. O sea, Ciro no existía y él da el nombre de Ciro. Da el nombre del rey que los iba a liberar. ¿Sí? Que les permite regresar a sus tierras. Entonces, él cita el nombre de un rey, lo cita con nombre propio, por favor. Y más adelante, eso sucede. Este era un profeta que todo lo que él profetizó se cumplió. Un profeta mesiánico que siempre anunció a Cristo. Me impresiona. Nosotros a veces estamos buscando señales, estamos buscando dones, estamos buscando queremos estudiar para ser profetas, queremos estudiar. Yo no sé, yo veo en la Biblia que a los hombres que Dios escogió, ninguno hizo el curso. Dios los escogió y a Isaías le dijo, esto tocó tus labios y él limpio tu pecado. Cuando él se impresiona, porque él ve a Dios y él reconoce, caramba, yo soy inmundo de labios, yo soy una persona pecadora, yo no merezco, me muero ante Dios, ante la grandeza de Dios, me muero. Se siente pequeño, insignificante, que también por aquí hay un pasaje donde él le dice, no temas, gusano de Jacob, yo te redimí, te di trillo, te di dientes como un trillo, para
liberar, para demoler montañas. O sea, Dios lo capacitó espiritualmente. Y eso yo veo que pasa con todo lo que Dios escoge. Que cuando Dios escoge a una persona, le da la solvencia para hacer las cosas. Entonces hay gente que me dice que pastor, ¿dónde se estudia para ser pastor? No, Dios te llama y cuando te llama te da, te equipa, él inmediatamente te da la capacidad. Eso es sobrenatural, no es una cosa que uno se le inventa. Pone una pasión en el corazón, o sea, tiene sus maneras de hacer las cosas Dios. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Estoy hablando de Isaías, cómo me impresionó, cómo me sigue impresionando todavía un hombre tantos años antes de Cristo, hablando cosas que iban a suceder a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, cuando habla de los afligidos y habla de los necesitados, ¿sí? Se refiere a la gente que estaban oprimida, a la gente que estaba necesitada, pero en un doble sentido. Se refiere a aquellos que tienen opresión, pero también se refiere que tienen opresión real, física, pero también se refiere a aquellos que no pueden depender de ellos, sino de Dios. Yo le explico lo siguiente, mira, yo puedo tener, hay personas que están bajo regímenes que los oprimen, pero ese hombre que está bajo régimen puede ser una persona pobre, que no tiene nada absolutamente, o puede ser una persona rica con propiedades, con empresas, con negocios, pero que el régimen lo está oprimiendo y que no puede hacer nada para defenderse, porque el régimen lo tiene oprimido. Entonces no depende de lo que tú tengas o no tengas, no. Es algo que se genera dentro de ti que no te permite, que te frena, que te bloquea. Y hay algo que no te deja ser libre. No sé si tú me entiendes a lo que me estoy refiriendo. O sea, de pronto habemos dos personas, una rica y una pobre, una con bienes y otra sin bienes, que están bajo un mismo régimen que los está oprimiendo. Y ambos están sufriendo. Ambos están dependiendo de que alguien nos salve. Ahorita que estamos en este problema, en este conflicto en esta situación que ha generado Estados Unidos con Venezuela, muchos venezolanos están esperando, sean pobres o sean ricos, que Estados Unidos los ayude en su liberación. Porque de ellos ya no pueden hacer nada. Ellos están bajo un régimen que los controla, que los aflige, que los oprime. Entonces muchas veces nosotros estamos con escasez y estamos libres, miserables, no tenemos nada. Estamos destruidos, totalmente desmoralizados. Y muchas veces, teniéndolo todo, estamos en la misma condición. Dependemos de que Dios meta su mano. Es posible que tú tengas recursos y que estés bien. ¿Sí? Es posible que tú estés económicamente, humanamente, tengas todo, pero interiormente estás necesitado. Interiormente estás necesitado y necesitas la intervención divina, la ayuda de Dios. O es posible que no tengas nada e interiormente también estés necesitado. Entonces a esto se refiere Isaías en su texto, se refiere a esas personas que dependen de la intervención divina, dependen es de Dios, no depende de lo que ellos tienen o lo que no tienen. Los que están afligidos, están sufriendo por la situación que viven, oprimidos, dice otras versiones, los necesitados. Entonces, que reconocen que no dependen de ellos,
sino que dependen totalmente de Dios, que tal vez sea la situación nuestra hoy. De pronto no carecemos de recursos, no carecemos de bienes, pero estamos afligidos. Dependemos de Dios, totalmente de Dios. Nada podemos hacer. A eso se refiere Isaías cuando está diciendo, los afligidos y necesitados buscan las aguas, pero no las encuentran. Su garganta está seca. Ya está. Entonces él dice, yo, el Señor, yo los escucharé. Yo los escucharé de una voz de esperanza impresionante. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y esto se lo está diciendo el Señor a través de Isaías a una comunidad que está esclava en Babilonia, que está retenida en Babilonia contra su voluntad. Entonces, fíjense qué interesante este pasaje. Entonces, esto mismo es lo que Santiago dijo. Fíjense, Santiago en su carta dijo algo bien hermoso, ¿sí? Refiriéndose a los pobres de este mundo. Es al mismo tipo de pobreza. Vea, Santiago capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 5. Dice, hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? En el Nuevo Testamento encontramos a Santiago diciendo que Dios eligió a los pobres de este mundo. Pero cuando está hablando a los pobres de este mundo, también se está refiriendo a las personas que aún teniendo, dependen totalmente de Dios. Dice que esos son ricos en fe. Cuando ya no hay nada que hacer, es aquellos que entienden que no hay nada que hacer, estén en la situación extrema que estén o no, están afligidos, ellos entienden que no hay nada que hacer, entonces ponen su fe totalmente en el Señor. Entonces dice que ellos heredan el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces es aquel que depende totalmente del Señor y que lo único que le queda es aferrarse al Señor. Es lo único que le queda, aferrarse al Señor. O sea, su vida es una vida de fe permanente. Cuando ya no te queda más si no agarrate de Dios, entonces tu vida es una vida de fe permanente. Hay personas que necesitan llegar a ese estado de aflicción y de tristeza para que su fe se potencie. Pero hay personas que no. Hay personas que lo entienden desde un principio. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Sí? Santiago dice, amados míos, escuchen. Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Ahora, ¿quiénes son estos ricos en fe? Son aquellos que su mayor tesoro es el Señor y confían plenamente en Él, confían plenamente en sus promesas. Yo siempre estoy insistiendo en que nuestra vida depende de que conozcamos la Escritura, de que la estudiemos, de que la miremos y comparemos un pasaje con otro, que veamos que el Nuevo Testamento tiene mucha relación con el Antiguo, con eventos del Antiguo, con historias del Antiguo, que refuerza la enseñanza que está en el Nuevo. Aun cuando muchas de las cosas del Antiguo no nos competen a nosotros, no nos rigen, sí son un faro, una guía que nos ayuda. Por eso el Señor decía, escudriñen las Escrituras. En las Escrituras, la Escritura es la que da testimonio de mí. En ella encontrarán la vida eterna. Claro, cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que el Antiguo Testamento lo primero que hace es que anuncia la venida de un Redentor. Y después muestra, ¿sí?, ese proceso, cómo se da. Pero siempre está hablando desde Cristo, anunciando a Cristo. El Nuevo Testamento ya lo muestra. Pero
¿qué dice? ¿Qué está diciendo? Me regreso a Santiago. Santiago está diciendo, miren, Dios escogió a la gente que depende totalmente de Él. Esos son ricos en fe y esos heredan el reino que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora está hablando del reino de los cielos que Marco dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero que va a tener su cumplimiento final al final de los tiempos, cuando recibamos esa herencia plena. Por ahora sabemos que la tenemos. Tenemos unas arras del Espíritu, un anticipo que es el Espíritu Santo morando en nosotros, pero sabemos que al final la vamos a recibir en plenitud. Entonces, Santiago está mencionando lo mismo que mencioné en Isaías. En Isaías en el Antiguo Testamento le está dando una esperanza a la nación y le está hablando de que Dios lo va a redimir. E históricamente lo hace. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nuevamente nos anuncia que la persona que depende totalmente de Dios, escuchen, Dios escogió a los pobres de este mundo y está hablando del pobre físico y del pobre espiritual. Del que depende para subsistir, para vivir. Para cada cosa de su vida depende totalmente de Dios. Depende solamente del Señor. Entonces, para eso se necesita, para confiar en las promesas de Dios, se necesita uno despojarse de su autosuficiencia y convertirse en una persona humilde, en una persona sencilla. Lo expresa el Salmo 22. Mire, el Salmo 22. Voy a leer el versículo 26. Dice, conocerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Voy a leer 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Mire, comerán los humildes hasta saciarse, dice la Biblia. Es la persona que es humilde. Vea, el que no es humilde, el que es arrogante y confía en él, así tenga todo, no está saciado, no está satisfecho, no está pleno. En contraste con uno que no tiene nada, pero que confía en Dios, está pleno, ese está lleno, no importando lo que tenga o no. ¿Sí? Entonces dice que el corazón de esa persona vivirá para siempre y ese alabará al Señor. Se alegrará en el Señor. Entonces, si usted analiza el pueblo de Israel en toda la Biblia, siempre se menciona como los pobres, como los necesitados, como los afligidos. Siempre habla así. Siempre se hablaba así. Ahora, dentro de la nación de Israel había gente pobre y había gente rica. Y había gente con recursos y había gente sin recursos. Ahora, yo a veces pienso en una persona que es pobre. Vamos a hablar de pobre físicamente. Esa persona no tiene ni para comer. Lo único que le queda es día a día confiar totalmente en Dios. Y todos los días Dios los sacia. Todos los días Dios los alimenta. En Él se cumple lo de mira las aves que no siembran ni recogen en granero y tu Padre las alimenta. Ellos todos los días viven una vida de angustia, de sufrimiento. Y yo conozco gente pobre, que debido a su nivel de necesidad se vuelven delincuentes. Se corrompen, hombres y mujeres. Pero también conozco otros que deciden confiar totalmente en Dios y caminan por la vida con su pobreza, pero son felices. Y Dios les suple siempre. Ahora, muchos de ellos, no voy a hablar de los que despegan y prosperan humanamente, pero hay personas que son muy pobres y son muy felices.
Entonces, escuchamos a la gente decir, es que la felicidad no está en el dinero, no está en lo que tenga. Pues conocemos gente muy rica que dependen es de ellos, de sus negocios, de sus empresas y son infelices. Pero cuando tú aprendes a depender totalmente de Dios, hijito, es como si tuvieras el cielo aquí en la tierra. Así, eso es lo que está tratando de mostrarnos el pasaje. ¿Oyó? Entonces, eh, siempre, la Biblia está, estos autores nos están diciendo que el que confía en Dios y no en los bienes y en los valores del mundo, ese está pleno. No confía en los valores del mundo, confía en Dios y confía en los bienes de y confía en Dios para todas las cosas. Y esa persona siempre estará tranquila, siempre estará plena, siempre estará satisfecha. Ya que estamos en los salmos, miremos otro salmo que yo busqué, el Salmo 69, versículo 29. Salmo 69. Vea lo que dice la Biblia, dice, mas a mi afligido y miserable, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Este hombre está afligido, él se reconoce como afligido y miserable, dice, tu salvación es la que me puede arreglar. Y le estoy diciendo que cuando aquí dice afligido y miserable, no está diciendo al que no tiene recursos económicos, está hablando al que no tiene recursos económicos o al que no tiene recursos espirituales. Al que no tiene de qué aferrarse, al que depende totalmente de Dios. Entonces, ¿cómo se califica él? Como miserable, como diciendo. Me lo recuerda, ¿sabe quién? Isaías, cuando Dios ve una visión y ve a Dios y viene el ángel, y él dice, uy, me muero, soy un hombre de labios inmundos y mis ojos han visto al Señor. O sea, ante la presencia de Dios se siente una cosa así. No merecedor de semejante bendición, de semejante cuidado, de semejante Dios que lo protege. No me merezco esto. No puede ser posible que Dios haga esto conmigo. Entonces, en ese sentido, que es un miserable. Más adelante les explico, porque yo les decía que Mateo fue el que me envió para estos pasajes. Mateo fue el que me envió para allá. Cuando leí Mateo, fue que comencé a mirar todas estas cosas. Y entonces, entonces sigo leyendo, el 29, perdón. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará al Señor más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. O sea, más que cualquier sacrificio. Al Señor le va a agradar es mi confianza en Él. Lo voy a alabar porque confío en Él totalmente. Entonces dice, los oprimidos lo verán y se gozarán. Busca a Dios y vivirá tu corazón, porque el Señor oye a los menesterosos y no menosprecia a los prisioneros. De nuevo el mismo concepto. Confía totalmente en Dios. Invócalo, llámalo. Pero reconoce que tú no dependes de ti, ni de tu esfuerzo, ni de tu éxito, ni de tu dinero, ni de tu grandeza. Reconócelo con humildad, como ese por Dios ser humilde que no tiene nada. Dice, Señor, lo único que tengo y lo único que me queda eres tú, es tu ayuda. En todos tus caminos reconócelo de esa manera. ¿Sí? Y a eso a Dios le agrada más que los sacrificios de animales. Más que cualquier cosa que tú le des. Más que cualquier cosa material. Dios le agrada más la actitud de tu corazón. O sea, un sentimiento de que ante Dios estás carente de todo, que ante Dios y su grandeza tú no tienes nada realmente. Entonces, la base de una vida espiritual plena, llena, ¿sí? Según las escrituras, es esa. Es reconocer a Dios como ese. A mí me gusta la expresión que se utiliza con frecuencia en el Nuevo Testamento. Él decía, y que utilizaban los hombres de la Biblia, decía, Señor,
Señor mío y Dios mío, lo dijo Pedro, ¿se acuerdan? Lo dijo Pedro. Pedro capítulo 5. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 5. Perdón. En Lucas capítulo 5. ¿Y qué Pedro capítulo 5? Lucas capítulo 5. Versículo 8. Lucas capítulo 5. El versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, reconoce la grandeza de Cristo. Reconoce la grandeza de Cristo. Y le dice: uy, Dios, no, yo soy un pecador, no merezco estar cerca a ti. Ahora, Pedro en ese momento era un miserable, pobre, no reconoció la grandeza de Dios y reconoció que ante Dios todo lo que él representaba, lo que él pudiera tener o no significaba nada, era nada. Como dijo Isaías también, gusano de Jacob, o sea, como una criatura insignificante ante un creador y un Dios tan poderoso. Entonces, reconocer que yo dependo de él. Señor, yo no puedo lograr hacer nada, yo no puedo salir adelante en estas circunstancias, si tú no me ayudas, yo dependo de ti. Yo renuncio a todas las cosas para tenerte a ti. Mi entrega contigo es total. De eso está hablando él. Esos pobres en espíritu, que Jesús lo define claramente. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tenemos esa convicción, nunca vamos a tener acceso a la riqueza que Cristo ofrece. ¿Sí? Pero si somos humildes y dependientes, si somos humildes y dependientes, esa palabra me gusta, entonces estamos en condición de recibir las riquezas que el Señor nos da, la provisión de Dios para nuestra vida, una solvencia espiritual para nosotros. Nos esforzamos en ser espiritualmente grandes, ser espiritualmente puros, y no podemos. Pero renunciamos a todo ese esfuerzo y decimos: Señor, si tú no lo haces, yo no voy a poder. Entonces el Espíritu Santo nos inspira, Dios nos inspira, Dios actúa en nosotros y permite, a lo que yo me despojo de esa grandeza. Yo leí una vez un libro de un autor, Watchman Nee, y se llama La liberación del Espíritu. Y él decía que nosotros, ¿no?, para que el Espíritu sea libre, para que el Espíritu pueda fluir a través de nosotros, nuestra alma tiene que ser quebrantada. Nuestro corazón debe ser quebrantado. Y él ponía un ejemplo. Él ponía un ejemplo de una semilla. Entonces, esa semilla, cuando tú tiras una semilla, yo siempre pongo de referencia a la semilla de almendra. Porque cuando estaba pequeño, nosotros íbamos a un arbolito de almendra que quedaba en el Parque La Marina, ¿sí?, y cogíamos almendra. Pero la almendra tenía dentro lo que nosotros llamamos un coquito. Pero ese coquito realmente era la almendrita que estaba dentro. Y para poder sacar esas almendritas, tú tenías que quitarle la cáscara. A veces las encontramos ya sin cáscara porque los agentes atmosféricos la habían ya gastado y las hormigas se las comieron. Entonces quedaba una semilla dura y esa semilla había que darle duro con una piedra, hasta que se abría y podíamos sacar las almendritas. Esa almendrita es la que cuando tú siembras la semilla, es la que produce vida, la que produce un nuevo árbol. Pero ¿cómo se produce un nuevo árbol? El fruto cae, la lluvia, el calor, la tierra, comienzan a dañar la semilla hasta que la rompen. Y cuando la rompen comienza a salir la matica. Y sale un arbolito de almendra otra vez, sale otro. Entonces, el corazón del hombre necesita ser quebrantado para que pueda producir vida. Pero cuando yo me rindo y digo: Señor, dependo de ti, dejo que mi corazón se abra, entonces yo puedo disfrutar de las cosas de Dios, puedo disfrutar de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios. Mientras tanto, no puedo disfrutar de eso.
Mientras tanto estoy luchando en mi fuerza. Yo de esto he estado insistiendo día tras día. Luchamos en nuestra fuerza para conseguir las cosas. Y le pedimos a Dios cosas y Dios no nos las concede y nos enojamos y nos frustramos. No, yo tengo que ponerme en las manos de Dios y decirle, Señora, te soy nada y lo que tú decidas yo acepto. Yo vivo lo que tú quieras que yo viva. Yo buscaba un ascenso en una empresa donde yo trabajé y nunca se me dio. Y yo me desanimaba y manipulaba, intrigaba, hacía capacitaciones, nada, no se me dio. Un día renuncié a eso. Cuando ya me hice cristiano, yo renuncié a eso. Yo dije, no quiero más esto. Y cuando no quiero más esto, me encargaron. Me encargaron. De ahí en adelante, siempre los cargos que he tenido han sido cargos de cierto nivel de influencia. Entonces, yo dije, bueno, ¿y entonces qué pasó aquí? No es que no es lo que yo quiera, ni como yo quiera, ni cuando yo quiera. Es lo que Dios quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. La gente a veces se aflige y sufre y llora. Ay, yo voy a perder mi trabajo, voy a perder mi puesto. Así es de Dios, no lo pierde. No, pero es que hay una persona que tiene una hoja de vida mejor que la mía. No depende de eso. Cuando de Dios se trata, no depende de eso. Dependa totalmente de Dios y sea bienaventurado. O sea, mira cómo lo dice Jesús. Hey, estaba demorando como para saborear el pasaje, porque este fue el pasaje que me envió para allá. Mateo capítulo 5. Ya lo tiene. Mateo capítulo 5, versículo 3. Hay una multitud y Jesús sube una montaña ahí alrededor de la región. Había varias montañitas y él se sube en una. Y entonces dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, qué dichoso, qué felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate que no está hablando de pobreza física, es aplicable a la pobreza física y a la pobreza espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir esa pobreza espiritual? Ay, dice otra cosa dice, de ellos es el reino de los cielos. No solamente van a recibir el reino de los cielos prometido, sino que ya tienen el reino de los cielos. Ya el reino de los cielos se está manifestando en su vida. ¿De qué manera se está manifestando? Porque ahora el verdadero sentido de su riqueza es su pobreza espiritual. Es su renuncia a todo su ego, a todos sus bienes, a todas sus capacidades para depender totalmente de Dios. Es renunciar a mi solvencia personal para depender totalmente de un Dios grande y poderoso que tiene la capacidad de bendecirme y de darme lo que Él quiera. Mira, la gente anda en un mundo irreal, andan luchando por unos logros, tienen un concepto erróneo de sí mismos y de todo lo que los rodea. Ellos son los mejores, ellos son los que luchan, y yo los escucho día a día diciéndome, me dice, estoy ganando bien, me está yendo bien, estoy relacionado bien, pero vivo en un estrés, vivo agotado, estoy cansado, ya no sé qué hacer, estoy afligido, estoy menesteroso, estoy necesitado, estoy angustiado. Digo, pero ven acá, ¿y cómo te está yendo? ¿Pagaste los? No, yo lo que me gano me alcanza para pagar mis compromisos y me queda. Todavía me queda para disfrutar, para salir. Pero vivo estresado constantemente, esta lucha por la vida, esta tratar de salir adelante. Claro, está luchando, yo le digo, está luchando con tu fuerza. Reconoce que tú eres un pobre, que tú dependes de Dios. Totalmente. Entonces, los pobres en espíritu son ricos en el conocimiento de su verdadera situación. Ellos saben
que tienen lo que tienen porque Dios se los dio, punto. Si Dios los quiere quitar, se los quita. O sea, no dependen de lo que son, de lo que tienen, de su ego. No. Ellos saben cuándo parar, saben cuándo descansar. Ellos saben que me toca hacer un padre porque Dios se ocupará de las cosas, pero yo tengo que hacer un padre. Porque me estoy agotando yo mismo luchando con mi fuerza. Entiéndame, el trabajo nuestro, yo tengo que hacer un trabajo que es físico y hay días que me levanto y no tengo ganas de hacerlo, pero debo hacerlo. Porque de ahí depende mi sustento económico, mis recursos. Eso fue lo que Dios me dio. Pero hay veces en que yo digo, no, hoy no. Hoy no, yo me quedo con mi Biblia, me quedo con Dios. Señor, ayúdame. Yo no sé si tú has tenido esos espacios. De pronto lo que yo te estoy diciendo no tenga sentido para ti. Pero esos espacios debes tenerlos. Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo decía, caramba, ¿será que tengo que ser pobre? ¿Será que tengo que ser una persona fracasada, frustrada, sin ambiciones, sin deseos de lucha, sin meta? No, eso no es lo que está diciendo. No dependa de tu recurso personal, de tu solvencia, de tu astucia. Depende totalmente de Dios. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Y dice que son ricos. Son ricos porque tienen la paz y la tranquilidad que da el estar en el reino. El tener un Dios así. Fíjate, yo no sé quién de ustedes tiene hijos que estén por fuera, pero los que tienen hijos por fuera, a veces Dios le llama y me dice, papá, yo voy a hablar del hijo mío, me dice, papá, tengo una gana de comerme una hamburguesa doble queso. Lo único malo es que vale 40,000 pesos y yo nada más tengo 10. Y yo, no, si quieres yo te paso para que la compre. Ércale, papi. Yo te llamé pensando en eso. ¿Ah? Y tú vienes y se la mandas. O no le dices nada, sino, bueno, hablamos. Y cuelga y después le manda la plata para la hamburguesa. Y hasta para la gaseosa. Para el refresco. Entonces tu hijo dice, por lo menos Andrés es de los que me escriben y me dice, papi, te amo, te quiero, tú eres el mejor. Porque dice, tengo ganas, quiero, pero no tengo. Dependo de mi padre, que tal que mi padre se le dé por mandarme algo. Me manifestó su necesidad. En otras palabras, oró. ¿Sí me entiendes? Oró. La oración era, papá, me gustaría, quisiera o necesito, pero dependo de ti. Bueno, adiós, papá. Ya, sin hacer ni siquiera una petición, sin decirlo, sin decirme dame, yo le doy. O sea, sin tú decir a Dios dame, Dios te da, Dios te bendice, Dios te cuida, Dios te protege. ¿Qué sentido tiene que tú tengas y que vivas angustiado por lo que tienes y que vivas sufriendo y que vivas desesperado? Y no es que no tengas, porque Dios no ha dicho nunca que no tengas. Mira, hay una historia que a mí me gusta, que es la historia de Moisés. Moisés le dijo a Dios, Señor, está más bien emproblemado. Y Moisés sabe lo que le dijo a Dios. Si tú no vas conmigo, yo no voy para ninguna parte. Y él sabía su plan. Él sabía lo que tenía que hacer. Ya. Voy a buscar el libro de Éxodo en el capítulo 33, que lo estamos leyendo ahorita, en estos días. Eso en el capítulo 33 y en el versículo 15 dice, Moisés le respondió, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no nos saques de aquí. Yo sin ti no voy a ninguna parte, Señor. Te lo garantizo que yo no me muevo si no estoy seguro de que tú vas a estar conmigo. Si tú vas conmigo, entonces Dios le contesta. ¿Mm? ¿Mm? ¿En qué se conocerá que gozo de tu favor, sino en que tú andes con nosotros? ¿Mm? Y que nosotros seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra.
Y Dios le contestó, también haré esto que has dicho porque has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Fíjense que Moisés decía, es que yo sin Dios no voy a ninguna parte, no voy a ninguna parte, no. Esta es una empresa que tú me diste y yo creo que contigo la saco adelante, pero sin ti, Señor, no. No, muéstrame que tú vas conmigo. Y Dios le dijo, no te preocupes, yo te acompaño. Porque Moisés renunció. En ese momento Moisés no piensa que yo fui criado en la corte de Faraón, yo soy un tipo que hablo hebreo, que hablo, ¿cómo es? Arameo, que conozco la cultura hebrea, la cultura egipcia. Nada. Moisés no se envalentonó. Moisés me recuerda a Pablo, que también Pablo decía, todo lo que yo consideraba importante, ahora lo considero basura, con tal de seguir a Cristo. O sea, me interesa, por encima de todos los bienes terrenales, por encima de todas las solvencias terrenales, me interesa mi relación con Dios, me interesa en Dios. Y eso es lo que para mí cuenta, Señor. Yo renuncio a mi riqueza intelectual, a mi riqueza material, a mi riqueza, a la confianza que tengo en ellos, para entregarte toda mi confianza a ti. Yo dependo totalmente de ti. Señor, me declaro un miserable, un pobre, un humilde, un sin nada en todas las áreas de mi vida, ante la presencia tuya, ante tu grandeza. Creo que tú eres suficiente. Yo creo que tú eres capaz de llevarme adelante. Hoy me declaro un pobre espiritualmente. Yo no voy a depender de mí. Y esto, Señor, no es que yo tenga la autoestima por el suelo, ni que yo no sirva, ni que no. Yo creo que humanamente tengo muchos potenciales, pero que dependo totalmente de ti. Entonces Jesús lo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Esa gente vive feliz, vive tranquila. Ahora es fácil llegar a eso. No es tan fácil. Pero la vida te lleva. Al cristiano que la está viviendo y que está leyendo la escritura y comparando con su vida personal, la palabra te lleva hasta allá. Entonces, yo quiero que tú sepas que la gente anda luchando en un mundo de fantasía, luchando por tener éxito, por tener plata, por tener dinero, por llegar a la fama. Hoy en día me sorprende, me aterra la juventud. Luchan y hay miles y miles y millones de jóvenes luchando por surgir en las redes sociales. Y entonces todos quieren ser influencers. Ya nadie quiere ser ni médico, ni abogado, ni policía. La gente quiere ser influencer. Porque eso es una manera fácil de escalar, pero no es tan fácil. Y se frustran y no les salen las cosas y luchan. Pero hay gente que depende de Dios totalmente y Dios se las pone fácil. Dios se la pone facilita. Yo vivo traumatizado con el David que estaba en el potrero cuidando ovejas allá en el monte, en las lomas cuidando ovejas. Y Dios lo saca de ahí y lo pone de rey de Israel. Y fue Dios quien lo puso, no fue nadie. Entonces a mí me impresiona cómo Dios hace las cosas. Mira dónde estabas tú hace unos años y mira dónde estás hoy, dónde te tiene Dios. Tú puedes luchar con tu fuerza y con tu astucia y con todo lo que quieras, pero realmente lo que eres es porque Dios quiso. Es porque Dios fue el que lo hizo. Entonces, una persona que vive según ese código de vida de que yo dependo totalmente de Dios, voy a estar donde Dios quiera que yo esté y me va a poner donde quiera que yo esté y yo voy a luchar y voy a hacer los trámites, pero Dios es el que me va a ayudar. Y si Dios no me permite estar ahí, no estoy ahí, punto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Una persona así ve la vida en su dimensión correcta. Ve la vida en su dimensión correcta y sabe que su seguridad viene de Dios. Él posee hoy el reino de los cielos, pero sabe que en un futuro va a gozar de la plenitud de ese reino. Pero hoy sabe que puede vivir en el reino de los cielos, que va a vivir tranquilo, va a vivir en paz. Y entonces termino leyendo el Salmo 112, porque el autor del libro de los Salmos también, este Salmo 112 también me parece a mí
Algo súper, súper. Ahora, quiero decirle que toda esta reflexión surge de que yo estaba leyendo Mateo, y Mateo viene y dice, escribe que Jesús dijo en el monte, bienaventurados los pobres en espíritu. Y entonces uno a veces piensa que es aquel que renuncia a todo. Pero yo quisiera leer el Salmo 112 completo. No se preocupe que son 10 versículos. Y con esto terminamos. Dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, se deleita en Dios y en su palabra. Su descendencia será poderosa en la tierra. Pregunto, ¿eso te da paz o no te da paz? La generación de los rectos será bendita. Nosotros vivimos preocupados por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y la Biblia dice que si tú eres una persona que camina con Dios, que está bien con Dios y que depende totalmente de Dios, Dios va a bendecirte a ti y a tus hijos. Quítate esas preocupaciones. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandió en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Entonces dice que en medio de las tinieblas le resplandece luz. Así la cosa esté horrible, oscura. El Señor va a iluminarte y te va a cuidar. Entonces dice que el hombre de bien tiene misericordia y presta, o sea, ayuda a otros. No es mezquino, es como Dios generoso. Dice, gobierna sus asuntos con juicio y no resbalará jamás. Se no va a caer. ¿A cuánto le gustaría vivir así? Entonces, y él siempre será recordado. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Fíjese que confía totalmente y plenamente en Dios. No se arruga ante las circunstancias, no le teme a malas noticias. Entonces, dice, versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. O sea, siempre será justo. El impío lo verá y se irritará. Esa gente va a tener rabia y va a tener envidia. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Mientras que los impíos, los que no confían en Dios, los que no tienen esta capacidad de ser pobres en espíritu, de entregarle todo al Señor, prosperan, tienen paz, están tranquilos. Y la gente dice, bueno, ¿y qué le pasa? Todos los problemas que tiene, la tranquilidad con la que vive. Confía en Dios totalmente. Él no es un desdichado, no es un amargado. Es una persona contenta. Dios eso es lo que quiere. Te lo repito. En el pasaje que Jesús, en la frase que Jesús expresa en Mateo 5, que fue el pasaje que me inspiró a buscar toda esta reflexión, dice, dichosos y felices los pobres en espíritu. Dichosos y felices. Son gente feliz, contenta, tranquila. Los pobres en espíritu. Los que saben que Dios les ha permitido muchos recursos, muchas cosas, inteligencia, pero que no depende totalmente de eso, depende totalmente de Dios. Y sabe que si Dios lo permite, va a salir adelante. Si no, eso no va a servir de nada. Títulos no van a servir de nada. Entonces, dice, bienaventurados los pobres en espíritus. El reino de los cielos les pertenece y viven como si vivieran en el cielo. Viven hoy como si estuvieran en el cielo disfrutando de toda la plenitud de Dios. Entonces podemos disfrutar la plenitud de Dios y seremos inmensamente dichosos. Pero nos toca renunciar a nuestro ego, a nuestra grandeza, a nuestro poder, a nuestra astucia y dejar que sea Dios quien realmente controle nuestra vida. En ese momento seremos totalmente libres. En ese momento
podremos alabar a Dios y adorar a Dios con libertad. Y pase lo que pase, la circunstancia que estés atravesando, tú vas a saber que Dios siempre va a estar contigo. No depende de la circunstancia, no depende de la condición, pero por el renuncia a todas sus capacidades, Dios guiando a través de su palabra, su espíritu, a través de sus principios y sus valores. Padre, te doy gracias, Señor, y yo te pido que nos ayudes a hacer esa persona que es capaz de renunciar a su ego, Señor. Nosotros nos esforzamos y seguiremos esforzándonos, nos capacitamos, aprendemos cosas, estudiamos, nos formamos, Señor. Y muchas veces, en medio de todo eso, caemos en un caos, en una desesperación, en una angustia, porque quisiéramos que todo lo que aprendimos lo pudiéramos aplicar para nuestro éxito personal. Y cuando vemos que las cosas no funcionan así, nos frustramos. Yo hoy, Señor, te doy gracias y te pido, Señor, que no permitas que yo me frustre. Yo hoy renuncio a la dependencia de mí mismo y me entrego totalmente a ti y reconozco que lo que soy y no es porque tú me trajiste aquí. Me encanta repetir frases de cajón. He llegado aquí porque hasta aquí me has traído. Y realmente es una verdad. Nos has traído hasta aquí, nos has hecho que seamos lo que somos, Señor. Y a veces nos frustramos porque nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos nos culpamos toda la vida de ese error. Hay cosas que no se dieron porque tú no lo permitiste, no porque yo me equivoqué o porque yo no hice las cosas bien. Hay cosas que se dan porque tú las permites, porque tú las traes. Y yo hoy quiero recibir de ti solamente lo que tú traigas a mi vida. Voy a seguir humanamente en mis tareas, en mis luchas, en mis esfuerzos, pero sin depender de mí, dependiendo totalmente de ti, de tu grandeza. Hoy pongo toda mi vida en tus manos, Señor. Cuando te dije que eras mi Señor, no era tan consciente de eso, pero hoy te digo, Señor, tú eres mi Señor. Yo escucho lo que tú digas y obedezco lo que tú digas. Ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero en mi corazón y eso es lo que quiero que forjes en mí. Señor, me declaro pobre espiritualmente para recibir esa herencia tuya. Y ahora recibo tu paz en mi vida. La confianza que das, el saber que estoy en el reino, que hago parte de tu reino. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Una novedad mañana, domingo 7 de septiembre, el servicio va a ser a las 9:30 de la mañana. Vamos a hacer un cambio en el horario. Vamos a tener servicio a las 9:30 de la mañana. También quiero decirte que te prepares porque vamos a hacer la campaña 2 por Jesús. Eso significa que cada uno de nosotros debe ganar 2 personas para Cristo e invitarlas y llevarlas a que se congregue el próximo domingo. Para eso estamos imprimiendo una camiseta que usted la puede comprar allá en la sede. Va a tener un costo bajo. ¿Oyó? Entonces, no se preocupe, va a estar asequible a todos. Entonces, con esto me despido, que Dios los bendiga y que pase todo el día y toda la semana y todo el año confiando totalmente en Él. Lo que Dios va a hacer, va a hacerlo y va a pasar siempre pensando en bendecir a sus hijos. Que Dios te bendiga.